ahora sí a saludar a nuestras invitadas. Saludamos a María Teresa Vieira y también a Marta Sosa, directora ejecutiva, médica y paciente, ¿cierto? Sí. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, luego de esa introducción tan entusiasmante, que más que seguir en ese entusiasmo, y sí, me ha tocado ser experta, porque realmente mi especialidad es la anestesia, pero me ha tocado ser experta en esclerosis, porque esta enfermedad me viene acompañando desde hace mucho tiempo, ya son 16 años. Yo creo que primero hay que conocer un poquito, ¿qué es la esclerosis múltiple? Suena horrible, en cualquier idioma, y siempre lo he visto cuando se han hecho reuniones de expertos, en cualquier idioma, cuando te lo dicen a ti, suena como incertidumbre, no sabes qué es eso, qué me va a pasar, puedo seguir viviendo, puedo seguir trabajando. Una de las inquietudes de los pacientes es, ¿me voy a morir de esto? Afortunadamente no se van a morir de eso, no nos vamos a morir de esto. Es una enfermedad autoinmune, entonces como una enfermedad autoinmune es poco frecuente, ya no es tan como enfermedad rara, se cataloga una en un porcentaje de población muy alto. En Colombia es se ve 4 casos por cada 100.000 habitantes. Y más o menos en el continente la distribución va desde 20 hasta 4 casos por 100.000 habitantes. Entonces ya no lo hace una enfermedad rara, sino poco frecuente. Como te estaba comentando, toda enfermedad autoinmune quiere decir que el mismo cuerpo elabora anticuerpos que van a atacar un componente. En este caso, el componente que se ataca es la mielina. La mielina es la capa que cubre los nervios, que es como un cable. Cuando ves los cables están cubiertos por un aislante. Ese aislante, en el caso nuestro, en el caso de los humanos, se llama capa de mielina. Y ese aislante va a estar entre la sangre y el sistema nervioso, cerebro, médula espinal. Es el que no permite, para entenderlo como en el lenguaje normal, que hagan contacto cable con cable y que haya de pronto esa mejora chispa. La conducción, porque es que el impulso nervioso va a viajar a través de esos cables. Cuando hablamos de sensibilidad, es un chuzón o la impresión, tocar algo, saber que es suave o áspero. Ese estímulo lo va a recibir el cerebro como es suave, es áspero, porque viaja a través de esos nervios aferentes que lo llevan desde el sitio donde lo sentimos hasta el cerebro. Entonces en esa conducción tiene que estar aislada la fibra para que se pueda llevar ese impulso. En cada ataque que produce la enfermedad, y cada ataque dura más o menos un mes, al principio las alteraciones son sensitivas. Entonces la gente siente la mano como dormida, o un pie dormido, o de la cintura para abajo dormido, o que se le enreda la lengua, puede pasar, que esté hablando mal. Trastornos visuales, en un 70% de los pacientes los primeros síntomas pueden ser trastornos visuales, que ve doble o que de repente no ves todo lo que está en el medio, ves hacia las afueras, o no ves afuera y ves en el medio, o ves así como en escalón. Se te daña el plano de visión. Entonces estábamos hablando ya específicamente de lo que es la esclerosis múltiple, pero tú, por ejemplo, en tu caso, como médica, anestesióloga, trabajabas bien juiciosa, allá en el quirófano, tomando café. Sí, es que además lo peor es a un médico, porque es que un médico uno no le puede decir, es una enfermedad, y uno dice, ¿y qué será eso? O sea, tienen todo el conocimiento, tienen el manejo de la información, entonces me imagino que eso hace que hay veces sean peores pacientes. Absolutamente. Sí, sin duda. No, ¿en qué fallamos? De repente en la continuidad de tomarnos los medicamentos, aunque aquí no hay de otra y hay que chuzarse. La mayoría de los medicamentos son inyectables, entonces no hay de otra y eso nos mantiene activos y vitales. Pero en relación con eso, la evolución es diferente en cada paciente y los síntomas son totalmente diferentes en cada paciente. Como te estaba comentando, al principio muy sensitivo. Cada ataque dura más o menos un mes. Esos ataques se pueden repetir hasta 2 o 3 veces en un año. Yo tengo 16 años con esto, mis ataques comenzaron hace 16 años, eran muy sensitivos. ¿Cómo te diste cuenta? En ese momento se me durmió la mano. Estando de residente del primer año de anestesia, con turnos cada 6 días,
durmiendo poco, estudiando mucho, trabajando mucho. Entonces se me durmió la mano. Yo dije, nada, un turno de 24 horas que no dormí. Estoy cansada. Se me va a quitar al día siguiente y no se quitó. Y pasaron 15 días y no se quitaba y ya me entorpecía porque no sentía igual que la otra mano. Entonces, todos como mecanismo de adaptación nos vamos acomodando a lo que nos va faltando. Claro. Si te falta la sensibilidad, me adapté y pude trabajar con esa mano. Por supuesto, me tocó consultar hace 16 años las imágenes de resonancia, que es lo que te permite hacer un diagnóstico, no estaban tan avanzadas como ahora. En ese momento no se detectaron las lesiones. Entonces ahí vamos a otro punto. ¿Cómo sé yo que tengo eso? Como te estaba diciendo, son muchos síntomas, muchos tienen que ver con la parte sensitiva y motora. También a la hora de caminar te puedes tropezar. Cuando te aparece un síntoma, como te estoy comentando, hormigueo o dificultad para caminar, que dura más de 24 horas, que puede pasar una semana y no se quita, ya es momento de consultar medicina general, y el que hace el diagnóstico es el neurólogo. Yo les estaba comentando, y siempre la queja de todos los pacientes es porque mi médico se demoró 7 años o 15 años. No se demoran tanto, pero sí el diagnóstico, desde que aparecen los síntomas hasta que se diagnostica definitivamente, en promedio pasan 2 años. Y son 2 años en que tú consultas, subestiman el síntoma, no se ve, el paciente se acomodó, no volvió y no se siguió insistiendo en los procesos. ¿Por qué da esta enfermedad? ¿Es un factor genético, hereditario, es lotería? ¿Cómo es? Bingo, no es una lotería. Compra la lotería sin comprar el tiquete. Sí, puede pasar eso. ¿Qué se sabe? Uno, que se diagnosticó el primer caso hace más de 100 años. Ajá. Y era muy clínico. Muy clínico quiere decir que usted no tiene un examen de laboratorio, no tiene una imagen para decir, este paciente tiene esta enfermedad. Por otro lado, el diagnóstico se va a hacer con la clínica, que el paciente te diga, mira, no me puedo mover la mano, no puedo mover el pie, no estoy viendo bien. Entonces el médico lo tiene que sospechar y en ese momento lo remite o con el experto neurólogo y él es el que va a mandar a hacer una resonancia. Hoy por hoy el diagnóstico se hace con resonancia, imagen de resonancia y clínica del paciente. Si tienes esos 2 elementos puedes hacer otras pruebas más sofisticadas. Me decías de la herencia. Evidentemente en mi familia nadie tenía esclerosis hasta mi caso. Entonces, no hay un factor determinante que sea hereditario, pero si 2 personas o en la familia hay esclerosis, hay un 30% más de probabilidad de que la descendencia pueda tenerlo. Y factores ambientales, déficit de vitamina D, que es más frecuente en los países hacia los polos. Entonces, esta es una enfermedad más de países nórdicos y sureños en nuestro caso, o sea, en Argentina, en Uruguay, en Chile, es donde hay más incidencia de casos. Y nosotros que estamos aquí en esta franja tropical que nos pega el sol todos los días, y siempre estamos, sin embargo, hay casos, y no podemos decir que sea solamente ese factor, o sea que es multifactorial. Nos preguntan a través del Facebook si esta es una enfermedad que se puede curar o solo recibe tratamiento y se controla. Hasta ahora solo recibe tratamiento y se controla, no es curable. Y decir que tenga una cura a largo plazo no es visible. ¿Cuál es el gran avance que ha habido en estos 100 años desde que se hizo el primer caso hasta ahora? Que hay muchos medicamentos en nuestro medio, en Colombia, están disponibles y tenemos excelentes neurólogos, valga la cuña para todos mis colegas neurólogos muy queridos, que se nos demora un poco en llegar a la consulta, sí, porque como le digo yo a los pacientes, la culpa no es del médico, sino que nosotros pocas veces la pensamos, pocas veces nos encontramos con la enfermedad, por lo que estábamos hablando de que es poco frecuente. Entonces yo no puedo pensar que todo paciente que me consulta por una mano dormida o un pie dormido tenga esclerosis. Pero uno como médico nos entrena para ir sumando detallitos que nos pueden hacer llevar a la enfermedad. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que se diagnosticó la enfermedad? Mucho y poco.
Mucho, porque sí hay muchas situaciones que ahora no las puedo hacer. Y también quiero llevar ese mensaje a la gente que padece la enfermedad, que me está viendo, de que a uno le dicen esclerosis y, como te digo, te cambia la vida, y de una vez mucha gente lo asocia con la silla de ruedas. Y no todos vamos a llegar a silla de ruedas. O sea, un 25% de los pacientes pasados 15 años, como en mi caso, pueden progresar y hacer formas un poco más difíciles de detener. Y la mayoría de los pacientes, si son diagnosticados de forma temprana, es una enfermedad de gente joven, a partir de la adolescencia. Una vez que se tiene el diagnóstico, se inicia el tratamiento, se controla y les va mejor.